La idea principal de este video no es ventilar la historia de mi vida. De hecho, la mayoría de las cosas que conté no las sabía nadie, más que mis padres y 3 o 4 personas más. Pero así como yo decidí cambiar mi forma de verme y me llevó a todo lo que acabo de contar, si escuchar mi historia hace que por lo menos una persona se plantee lo mismo, ya vale la pena. Llegué al mundo un 6 de noviembre, hace un par de años atrás. Nací por cesárea porque era muy grande. Hay cosas que no cambian. Ya, antes de nacer incluso ya me destacaba por mi tamaño. Bueno, todo fue relativamente bien al comienzo. Era una bebé normal, promedio. Súper tranquila, eso sí, como que casi nunca lloraba o nunca hacía mucho drama. Hasta que a eso de los 3 años y medio más o menos empezaron a detectar que tenía problemas de audición, por lo cual pasé por unos cuantos estudios. Tengo recuerdos de ser muy chiquita y ir a escuchar las campanitas, como me decía mi mamá, que es el típico estudio que te ponen los audífonos y tenés que escuchar a ver de un lado y del otro. Y nada, seguramente fuesen recortos, pero para mí eran una eternidad. Lo bueno es que siempre terminábamos en McDonald's al final, así que en realidad no era tan mala la cosa. Bueno, nada, me detectaron eso, pero no la causa en sí ni la forma de solucionarlo, así que formó parte de mi vida en general. Cosas como poner en las fiestas, esconderme dentro de casa porque me daba miedo el ruido, o sufrir en los cumpleaños cuando explotaban los globos, cosas chicas así, que cuando creces con eso no es nada fuera de lo normal. Hasta que me di cuenta que los problemas no eran solo de audición, sino también de equilibrio en más de una vez. Un día, cuando tenía más o menos 8 años, de la nada me mareé muchísimo, pero muchísimo, y no había hecho absolutamente nada. Me acuerdo que todo me daba vueltas, me acuerdo que me acosté en la cama de mis padres y le decía a mi madre, mirá, iba a la tele, o sea, muy mal. Obviamente llamaron a la emergencia, vino el médico, me hizo una cantidad de preguntas y test y cosas de esas. Y bueno, mandó exámenes de vista, de oído y una resonancia magnética, que fue la que al final detectó cuál era el problema o una de las mayores causas de todo lo que me estaba pasando, que era quiste pineal activo, en otras palabras, tumor cerebral. Obviamente fue algo que asustó mucho, que llevó muchas preguntas, muchas incertidumbres, muchas decisiones. El neurocirujano dijo que en el caso de operar, el riesgo mínimo sería quedar ciega. Así que obviamente sacarlo no era una opción. La mejor solución en aquel entonces, ya que no se sabía desde hacía cuánto lo tenía y no era maligno, decidimos hacerle un seguimiento y hacer resonancias magnéticas cada 6 meses por los próximos años y bueno, ver qué pasa. Bueno, hago un paréntesis para que se entienda un poco todo lo que va a venir después. Además del tema de los oídos y bueno, ahora de ese tumor, también había heredado las migrañas de mi padre y heredé ciertos problemas corporales de mi madre, así que bueno, obviamente que cualquier actividad física en mi vida estaba totalmente descartada. Y bueno, por todo eso y algunas otras decisiones más que nada familiares y de trabajo, mi infancia más que nada la pasé conmigo misma. Si bien fui al jardín, fui a la escuela, después fui al liceo, obviamente tenía amigos y obviamente iba a su casa cada tanto, pero la mayor parte del tiempo la pasaba yo sola. Y ojo, no me quejo, para nada. Amo mi infancia, amé mi infancia. Desde mi punto de vista, hoy en día la recuerdo y la pasé bárbaro, porque siempre encontré la forma de entretenerme. Siempre o dibujaba, o tenía libros, o tenía juguetes, o películas, sobre todo, que en la época en la que no había internet teníamos 4 o 5 videocassettes y lo mirábamos 800.000 veces por día cada cassette. Así que sí, los dibujitos y Disney y todo eso fue gran parte
de mi infancia y de mi crecimiento. De cierta forma, toda la energía que no canalizaba físicamente, sí la canalizaba intelectualmente. A los 9 años empecé a aprender inglés gracias a una profesora increíble que me cambió la vida. Eli, si estás mirando, gracias eternas, te adoro infinitamente. Y bueno, nada, en sí, el simple hecho de aprender un idioma abrió un mundo totalmente nuevo que no conocía y que, como obviamente mis días pasaban encerrada y sin hacer demasiado, el conocer todo lo que había atrás de eso me cambió totalmente el panorama, digamos, y me obsesioné muchísimo con el idioma. Siguieron pasando los años y entré al liceo. Y en aquel entonces las migrañas y el mareo y eso era parte de todos los días. Yo creo que todos los días me dolía la cabeza, pero para mí era normal, o sea, no conocía otra cosa, entonces no me sentía rara, o no demasiado, al menos. Bueno, y obviamente por todas esas razones, educación física estuvo exonerada desde el día 1, nunca fui a la gimnasia en el liceo, pero sí estudiaba muchísimo y era la típica come libro de la clase. Y obviamente cada vez estudiaba más inglés y más me gustaba, así que era bastante esperable que a eso de los 14 años más o menos decidiera oficialmente ser traductora pública cuando creciera. Y era la opción más entendible porque, como dije, al gustarme el idioma, al estar siempre estudiando, parecía una buena idea. Y sobre todo, a cada persona que se lo contaba me decía, vas a ganar un montón de plata. Entonces era lógico que tuviera todo el sentido del mundo tomar esa decisión. Lo que un poco se contradijo después con la orientación que tomé en el liceo artístico, pero a su vez también era entendible porque, como dije, en mi vida siempre había o dibujado o pintado o visto un montón de películas o leer libros, entonces como que artístico cerraba bastante, y también tuve la enorme suerte de que mis padres lo entendieran y lo aceptaran y me dieran para adelante. Y hoy en día me alegro enormemente porque fueron de los 2 mejores años de mi vida, sobre todo el último, y fue donde conocí a una cantidad de amigos que hoy en día sigo adorando con todo el corazón. Si me están viendo algunos artistas, los adoro. Y vivimos un montón de cosas lindas y aprendí un millón de cosas que hoy en día las sigo poniendo en práctica. Así que artístico es una orientación que recomiendo enormemente, por más de que esté un poco mal vista. Incluso me acuerdo de una profesora de dibujo en sexto, a la cual, no sé de qué estábamos hablando en clase, estábamos pintando y le comenté que yo iba a ser traductora, que esa era mi idea, y ella me miró y me dijo, no, vos vas a volver al arte, acordate de lo que te digo. Y en ese momento no lo tomé en serio, pero tenía toda la razón del mundo. Bueno, terminé el liceo con muy buenas notas y ahí fue cuando se me vino el mundo encima. Fue cuando realmente me puse a averiguar, bueno, qué conllevaba ser traductora pública, y vi la cantidad de porcentaje que tenía que ver con derecho, por ejemplo, que es algo que admiro a la gente que lo estudia. A mí no me entra, no sirvo para estudiar eso. Por otro lado, tenía mucho de idioma español y muchas reglas muy cerradas que tampoco me gustaban, jamás. Entonces, claro, sí funcionaba para mí la idea final de ser traductora, pero no el proceso. Y peor aún cuando me di cuenta de que en esa profesión tenía que pasar el resto de mi vida leyendo y escribiendo sobre documentos y más nada. Fue como... porque yo soy una persona que siempre le gusta tener proyectos diferentes y hacer cosas diferentes, entonces toda mi vida con lo mismo, de la misma forma, no. Así que sí, fue complicado, y lo complicado no fue solo darme cuenta de eso, sino tener que decirle a todo el mundo y a toda mi familia y a todos que no iba a ser traductora y que no tenía ni la menor idea de lo que iba a hacer. Así que sí, fue complicado. Hasta que llegó el 2016, en el que tomé 2 decisiones que fueron las que cambiaron mi vida, mi forma de verme, mi todo absolutamente.